Amén. Pues vamos a empezar. Hemos estado hablando, empezamos la semana pasada, hemos hablado acerca del tema del Espíritu Santo. Le quiero hacer una pregunta. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha tomado alguna de estas guías turísticas. Por ejemplo, esta es para España y uno la puede leer. Nosotros, por ejemplo, antes de irnos a Japón, compramos nuestra guía en aquel entonces y ahí nos iba diciendo, cuando usted llegue en este caso era Sapporo, la ciudad de Sapporo, llegábamos y decía, puede ir por esta calle, ahí va a encontrar esto, y me acuerdo que se me hizo chistoso porque llegamos en una ocasión y llegué con la persona y le dije, sumimasen, odori ekimae, doko desu ka? O sea, ¿dónde está la calle fulana de tal? Y ya me explicó, Kochirabai, quién sabe qué tanto relajo me dijo, y ya terminamos y le digo a mi esposa, es para acá. Y me dice, ¿a poco les entendiste? Me digo, no, nomás vi que le hizo la mano para acá y ya, vámonos para allá, ¿no? A fingir demencia. Pero lo increíble es que cuando lee uno, es muy diferente la experiencia a lo que va a experimentar. O sea, uno tiene la expectación en base a lo que lee, de repente llega uno y ¡wow! ¡Qué increíble! Y hay veces que sucede lo contrario. Lee uno algo y describe qué barbaridad. Por ejemplo, recientemente tuve una persona que me dijo, fui a Cancún. Y cuando llegué, dice, la entrada del hotel estaba increíble, pero la habitación estaba toda chueca y todas las cosas viejas. Y no fue lo mismo, o sea, una cosa fue la descripción y otra cosa fue lo que en sí experimentó. Por ejemplo, lo que usted está viendo aquí, y va a perdonar que se me movía el teléfono, pero andaba peleando porque me decía, se te está acabando el espacio en el teléfono y todo. Pero este es el amanecer, ahí lo que está viendo es el mar de Galilea, y es el amanecer donde Jesús, se supone o se cree, dio el sermón del monte. Y entonces todo el mundo andaba así como, wow, vamos a ir a tomar esto. Y ahí está, y yo estaba esperando el amanecer. Y pues yo estaba esperando que saliera del todo, ¿verdad? Pero finalmente pues se me acabó el espacio y se cortó. Y yo dije, bueno, ya ni modo. Pero lo está viendo usted y dice, pues, ¿será? Es algo tan especial porque todo el mundo estaba diciendo que era la cosa más increíble. Y ahí estuvimos esperando como media hora que saliera el sol, ¿no? Y fin. Y luego nos llevaron en sí al mar de Galilea. Y este es el mero mar de Galilea. Ahora, le llaman el mar, pero parece así como un lago grandote, porque no está tan grande. Pero este es el mar de Galilea. Y ya con eso se puede dar usted una idea de cómo son las cosas. Ahora, lo que le estoy tratando de decir es que una cosa es lo que se lee y otra cosa es lo que se experimenta. Puede ser mejor, puede ser no tan bueno como lo que uno leyó. Pero imagínese que usted estuviera ahí naufragado en una isla. Y como que está apartado de toda la cultura, está usted solito. Y cuando está allí, resulta que se topa con que está leyendo el libro de los Hechos. Y usted está allí en este lugar 20 años. Después de 20 años de estar leyendo lo que está en el libro de los Hechos, usted tiene la expectación, ahora voy a ir a conocer a la iglesia. Voy a ir allá al estado de Washington y no, hombre, ahora sí, va a estar buenísimo porque voy a conocer cómo es la iglesia. Y usted se lo está imaginando que la descripción de la iglesia es como la iglesia que se dio en aquel entonces. Y llega a la iglesia de hoy. ¿Qué encontraría usted? ¿Encontraría lo mismo que sucedía en aquel entonces? O sea, la expectación es ¡wow! No era ni la mitad de lo que yo me imaginaba. O, ¿qué rayos? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál sería la reacción de usted? ¿Cuál es la expectación que usted tiene cuando viene a la iglesia?
Y la gran diferencia es, digamos, ¿cómo estamos nosotros ligándonos al Espíritu Santo? ¿Qué tanto esfuerzo estamos poniendo de nuestra parte para entender, escuchar, obedecer y aplicar y aventurarnos en las cosas del Espíritu Santo? Ahora, no queremos echarnos nomás a lo loco, pero fíjese cómo empieza Pablo en sus escritos. Dice él, por ejemplo, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Estamos aquí en 1 Corintios capítulo 2. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. De nuevo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Concluye Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y entonces nos está incitando a decir, a ver, lo que nosotros estamos viviendo hoy, en cuanto de nosotros depende, ¿estamos obedeciendo los impulsos del Espíritu Santo en nuestras decisiones cotidianas como para dar cabida a que se manifieste el poder de Dios? ¿O estamos meramente hablando palabras? Le quiero hablar de tres cosas que había de característica en lo que, si nosotros leyéramos el libro de los Hechos, nosotros notaríamos estas tres y muchas más cosas. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo es que cada uno de nosotros estamos cooperando? ¿Ok? Lo primero que nosotros vemos en la iglesia es que la iglesia del primer siglo, o como se le llama en otras ocasiones, la iglesia primitiva, ellos tenían lo que podríamos llamar, era una iglesia irresistible. Diga conmigo, irresistible. Quiere decir que la gente los veía a su alrededor y así como, oh, wow, se me antoja esto, yo quisiera. Y mire, por ejemplo, vamos a leer rápidamente acá lo que está escrito se lo voy a leer. Si usted tiene su Biblia, puede acompañarme en el libro de los Hechos. No le voy a poner todas las escrituras acá, algunas sí, pero no todas. Y nos dice ahí en el capítulo 2, verso 1, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de otros lugares, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Ahora, voy a hacer pausa. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje? Déjeme ver su mano, no lo quiero aburrir, ¿ok? Pero si esto es nuevo, no se preocupe. Precisamente es lo que queremos aprender, que nosotros estamos diciendo, a ver, espérate, ¿a poco estas cosas de veras sucedieron? Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención, porque había muchísimos, era una multitud, y ahorita se va a dar cuenta. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen.
Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, o sea, gentiles significa no judíos, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él, y ya lee todo un pasaje. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en el trono. Y total, sigue hablando acerca de Jesús. En el verso 36 dice: por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Note una cosa aquí. Primero fue el evento, o sea, el boom, que llegó el Espíritu Santo, y después vino la explicación. Muchas veces nosotros, hoy día, tenemos tanto miedo de que Dios no vaya a hacer las cosas que nosotros creemos que podría llegar a hacer, que nuestra reacción es: ay, primero voy a tratar de convencer a todo mundo y a ver, prepararlos. Y hay veces que lo que hacemos es crear un emocionalismo nada más, no tanto permitir que Dios intervenga en nuestras vidas. Hay veces que Dios va a operar algún milagro en la vida de usted y sin usted entender qué pasó va a decir: ¿y ahora eso de dónde salió? Y ya después puede decir: fue Dios a través del poder del Espíritu Santo. Pero en este caso, note las palabras de Jesús, y ahora sí, esto sí lo tiene acá. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Fueron traspasados, nos dice aquí, del corazón. O sea, no supieron ni lo que les pegó, porque ya había dadose el evento, habían escuchado que gente de repente empezaba a hablar el idioma de ellos. Es como si de repente yo le empezara a hablar a Kay y ella me entendiera todo lo que estoy hablando en español. ¿Qué pasó? O que hubiera aquí alguien que viniera del África y yo empezara a hablarle en su idioma. Al instante, Pedro y otros empezaron a hablar el idioma de todos los demás. Un milagro muy particular que se dio en ese día. Pero por lo mismo, seguido del evento, vienen las palabras y estaban listos para que Jesús, el Espíritu Santo, traspasara con el mensaje sus corazones. Verso 38, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Paréntesis,
Esta es una promesa increíble. Si usted es padre y tiene hijos que están alejados del Señor, noten lo que dice aquí. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos. Verso 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y verso 41, esto es lo que quiero resaltarle. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cuántos? 3,000 en total en un solo día. Considere esto: la población de Jerusalén en el primer siglo se estima que era entre 70,000 y 100,000. Y en un solo día, 3,000 se convierten. Dice uno, órale, era un montonal. De veras que era la operación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Que no estamos permitiendo que venga el Espíritu Santo. Lo vamos a seguir viendo, nada más quería así como que vamos a echar a volar la imaginación. Pero nos dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que viene a cada uno de nosotros y nos persuade de las diferentes verdades acerca de Dios, y entonces nos deja así como, es cierto, que es muy diferente a que alguien apele a las emociones de ustedes o apele a su lógica. Y salga usted y se topa a lo largo de la semana y dice, no, ya no me convence. Porque si es la persuasión del Espíritu Santo, esa permanece. Por eso se le llama la convicción. Y entonces en este caso es lo que estamos viendo. O sea, dicho de otra manera, hoy día lo que muchas veces nosotros estamos haciendo es explicando por qué el Espíritu Santo ya no actúa. Y queremos justificar por qué en una iglesia ya no se ven las cosas. Hay una expectación muy baja de que Dios esté interviniendo en una manera activa. Pero es que, por eso decíamos al principio, ¿y qué si hubiéramos leído nada más el libro de los Hechos? Llegaríamos y diríamos, ¿qué pasó? Pero Dios quiere hacer más. Dios ha prometido en su palabra que Él va a visitar a cada generación, y ustedes son una generación. Dice uno, es que yo soy joven todavía, sí, Dios va a visitar la generación de ustedes de una manera que ni se imaginan. Segunda característica de la iglesia, por un lado es irresistible, donde era así como que, como dicen por ahí, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Porque veían las cosas y decían, esto no es posible, un ser humano no lo puede hacer. Lo segundo es que la iglesia era imparable. Vamos a leer acá un poquito acerca de, en este caso ya es otra historia. Deja adelantarme acá. Están Pablo y Silas en la cárcel. Vamos a empezar a leer ahí en Hechos 16, en el verso 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Ahora, note cómo dice aquí, cuando íbamos. O sea, iba Pablo y Lucas, que escribió el libro de los Hechos, aparentemente iba ahí también, de colado. Entonces van Lucas, Pablo y demás. Y nos dice entonces el verso, por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. O sea, estaba bien, era cierto lo que estaba diciendo. Pero nos dice el verso 18, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó.
Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales esas costumbres. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. O sea, puso los grillos en los pies. Pero nos dice el verso 25, porque estamos esperando que Dios haga algo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Deténgase un momento. ¿Dónde están? En la cárcel. Y tienen los pies ahí en los cepos. Los flagelaron, o sea, les dieron acá y los tienen así. O sea, a ver si me explico, a ver si no me trueno acá yo. O sea, tienen los pies acá y están así, con la espalda toda dolorida. O sea, ¿para qué estirarla? Quisieran así poder descansar porque la tienen toda dolorida, pero están así. Están sufriendo, apenas si se pueden mover. ¿Y qué están haciendo? Nos dice, están orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Y dice uno, estos cuates son imparables. Están enfrentando situaciones complicadísimas y no los pueden parar. Hay veces que llegamos a la iglesia y hay alguien que está al frente, y esto no es queja contra ustedes, estoy hablando en general. Llega la gente y no hay ganas de alabar a Dios. Como que si fuera algo que sucede solamente al frente. Pero aquí ellos, no hay director de alabanza. Ellos simplemente dicen, Señor, sufrimos, pero no nos vamos a detener. Porque tenían el Espíritu de Dios en sus vidas. Y de repente hubo un gran terremoto. Y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Un terremoto muy chistoso, ¿no? Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hablando de chistoso. Y dice uno, ellos ni se lo han de haber imaginado, pero así sucedió. ¿Con qué expectación llega usted a su día? Donde hay dificultades, no necesariamente me refiero aquí, donde va a su lugar de trabajo, a la escuela, donde quiera que vaya, y llega y dice, ay, otra vez lo mismo, parece cárcel aquí. Aquí cómo se sufre. Pero está la expectación de que venga Dios y de repente genere un terremoto y se caigan las ataduras. Continuando nuestra lectura, nos dice verso 27, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, porque si no lo iban a culpar. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? De nuevo una reacción semejante. ¿Ven que Dios está obrando? El Espíritu Santo está infundiendo a estos hombres imparables. Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo,
junto con todos los de tu casa. Este verso es uno de los más famosos del Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Verso 32, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Todos habían creído en Dios. Porque habían visto, habían experimentado la manifestación del Espíritu Santo. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas queden en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Y verso 40, me encanta. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes. ¿Y qué dice? Y los animaron una vez más. ¿Quién animó a quién? Pablo y Silas animaron a los demás. Los que estaban todos golpeados y abusados, esos impartieron ánimo. La iglesia de Dios, con la influencia del Espíritu Santo, es imparable. Tenemos esa relación con el Espíritu Santo, una relación activa que nos permite estar en medio de una situación y ver cosas que los demás no están viendo. Los demás pueden ver una cárcel desesperanzada, pero Pablo y Silas estaban orando, alabando a Dios, dando gracias. Piénselo, cuando usted está aquí, ¿está dando gracias por las cosas que Dios está haciendo o está sufriendo? La iglesia de Dios es irresistible, es imparable y es inimitable. O sea, la gente trata de imitarla, pero no puede. Porque si vivimos con un Dios creador, Dios tiene la capacidad de hacer algo nuevo que usted ni se imagina, que quizás no ha hecho antes, pero Dios lo quiere hacer en la vida de usted. Y yo les compartiré algunas de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. No porque la tenga que hacer de la misma manera en la vida de usted, pero cuando Dios hace ese tipo de cosas, dice uno: ¡órale! ¡Qué increíble! En este caso vamos a leer acá, Pablo está en Éfeso, los versos 8 al 16, nos dice así, esto es cortito el pasaje, simplemente le quiero ilustrar de que este tipo de cosas no se pueden imitar. Dios inventa cosas que hacer a través de su pueblo cuando estamos obedeciendo. Si recuerda, la semana pasada decíamos que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que constantemente estamos esperando escuchar algo que el Espíritu Santo nos diga cómo resolver alguna situación. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Del camino se refiere al cristianismo, al camino de Cristo. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él.
Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Y note, verso 11, Dios le dio poder a Pablo, el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y dice uno, eso es nuevo, eso no me lo esperaba. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando de espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, y a esto me refiero con que es inimitable, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. O sea, así como lo hace el otro, yo también. Y 7 de los hijos de Esceva era un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, a esa no se le esperaban, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hoy. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Inimitable. La iglesia de Dios, irresistible, imparable, inimitable, cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo. Quiero concluir diciendo esto. Hay un proceso natural en el que nosotros vamos a estar y yo le invito a que usted participe en este proceso y va a notar algo especial. Lo primero es saber escuchar al Espíritu Santo. Porque no se trata de que nosotros inventemos cosas. Es decir, Espíritu Santo, haz esto. No, nosotros estamos tratando de ordenar al Espíritu Santo. En un lugar podemos estar orando, puede ser que usted tenga algún amigo, algún pariente, y está pidiéndole a Dios que ese vecino, que ese colega en el trabajo pueda conocer al Señor, por ejemplo, o se pueda sanar de algo para que tenga el testimonio de que Dios lo está persiguiendo. Y está usted orando, pidiéndole a Dios, y Dios le dice, ve y dile, ve y regálale, ve y algo. Y es un impulso que le viene la convicción de que usted debería de hacer algo. No, aunque va a hacer algo en lo natural, Dios lo va a respaldar en lo sobrenatural. Por ejemplo, nos dice que nosotros podemos ungir a un enfermo con aceite. Y miren, no es el aceite el que sana, es nuestra obediencia a lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Usted lo podría ungir con aceite quemado de motor, negro como él solo? Y Dios lo podría sanar. No le estoy invitando a hacer cosas raras, por favor, no me malinterprete. Yo lo que le estoy diciendo es que tengamos expectación de que Dios puede hacer algo diferente a lo que usted está acostumbrado, pero que nosotros vemos en la Escritura. Escuchamos la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Puede usted decirle, mira, yo no sé por qué, pero si me aceptas, siento que Dios quiere que yo te regale $10. Y va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues pregúntele a la otra persona. Y hay veces que lo va a ver y se pone a llorar. Es que yo le estaba pidiendo a Dios que no sé qué. Pero usted puede ser sensible a lo que dice el Espíritu Santo. Ahora, una vez que escucha, entra un paso increíblemente importante. Uno de mis mentores espirituales me decía esto. Denuedo, ¿entiende el término denuedo? Espero, valentía, osadía, como le quiera llamar. Ese es denuedo. Una vez que escucha algo que le indique el Espíritu Santo,
hay veces que va a requerir valentía. Por ejemplo, puede ser que usted esté peleado con su hermano, con su cónyuge, con un vecino, con su hijo, con lo que sea, y dice, ¿yo qué voy a hacer? Y el Espíritu Santo le dice, y algo le indica, y dice, ¿de veras? Y se requiere el denuedo, y mira, no estoy seguro, pero si es de Dios, quiero ser obediente. Te quiero decir qué, o quiero hacer, y toma el paso con denuedo. Así como el paso de fe. Lo que me decía mi mentor es, el denuedo es la característica más distintiva de los hombres y mujeres de Dios. Usted puede tener todo el conocimiento, toda la teoría, toda la teología, pero si no tiene el denuedo para obedecer, se va a quedar atorado. Decía otro de mis mentores, el peor enemigo del cristiano no es el diablo, es el desánimo, porque nos impide actuar. Al diablo usted lo puede vencer. El desánimo luego nos cuesta más trabajo. Y entonces, note cómo dice acá en Hechos 4, versos 29 al 31. Están orando ellos y dicen, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor, mucho denuedo al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. O sea, nosotros no podemos, tú sí. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Pero se trata de que estemos orando, estemos escuchando, que apliquemos el denuedo a hacerlo. Señor, me voy a atrever a hablar tu palabra como ellos. Y lo que nos promete, que de nuevo lo vamos a ver ya la semana que viene, ¿qué nos promete? Que cuando estemos en medio de eso, si fuimos obedientes, Dios nos dará la habilidad, ya sea que nos dará qué palabras decir, nos dirá los recursos, hará el milagro, lo que sea. Yo no soy el Espíritu Santo, Él es el Espíritu Santo. Él es el que le quiere animar a usted a decir, usted puede, porque no es en nuestras fuerzas. Y podemos empezar a ver más cosas, no necesariamente las mismas, más cosas que Dios quiere hacer hoy para persuadir al mundo de su presencia y de pecado y de que necesitan volver a Él. Dios dará la habilidad y va a decir usted, ¿y qué pasa si me equivoco? Porque sucede que llega uno, oye, sentí del Espíritu Santo que, a ver, dime tú si es cierto, que te debo de reparar tu auto. Mi auto no está descompuesto. Y dice, no, oye, me equivoqué. Me encanta el título de este libro. A veces se gana, a veces se, y diría uno, pierde, pero no, a veces se aprende. Usted piensa que escuchó la voz de Dios, la puso en marcha, esperaba que Dios hiciera algo milagroso y la regó gacho. ¿Y qué? Sea humilde. Por eso es el denuedo, porque ¿se puede uno equivocar? Claro que sí. Así que se puede ser prudente también, no loco. Por ejemplo, hay gente que yo digo que está en silla de ruedas y que le tiene miedo a la gente con fe, porque te declaro sano en el nombre de Jesús, los agarran y moles al piso otra vez.
Y no se trata de eso. Puede ser que Dios le diga a usted, yo quiero sanar a esa viejita en la silla de ruedas. Usted puede decir, me encantaría ver que Dios trajera sanidad a su vida. Me permitiría orar por usted, y lo puede hacer de una manera prudente y todo, y estar esperando. Y le puede preguntar, ¿sintió algo diferente? Y no se desanime. A veces se gana y a veces se aprende. Y lo último, ¿cuál es el nombre que decía Jesús? Les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar otro. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Otro consolador. Y Jesús nos decía, les conviene que yo me vaya porque si no, no les podría enviar al consolador. Y va a decir, ¿para qué quiero un consolador? Pues porque cuando nos equivocamos o cuando estamos en el mundo, mire, necesitamos el consuelo. Y dice, y ahí le va la prueba. Si capaz de que usted dice, yo no necesito ser consolado por Dios. O la paz de Dios. Dice, yo no necesito la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:6. Si usted no está en condiciones de necesitar el consuelo del Consolador y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que no está tomando los pasos necesarios para descalabrarse. La está viviendo bien tranquilito conforme al nivel de confort o de consuelo de este mundo y el nivel de paz de este mundo. Cuando Dios dice que Él nos da paz, no es como la paz que el mundo da. Es paz que es diferente porque ellos no la ven como paz. No es paz de acuerdo al mundo, es paz de acuerdo a Dios. Entonces, si usted dice, yo no necesito esa paz, es porque no está tomando suficientes pasos para aventarse adelante. Te voy a poner un ejemplo. Primero le quiero hacer un par de preguntas, ¿ok? Es una pregunta honesta. No estoy diciendo que solo va para usted, va para mí también. ¿Cómo sería la iglesia, esta iglesia? O la iglesia a nivel mundial. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran igual de comprometidos que usted? Si todos los demás cristianos tuvieran el mismo compromiso que usted, ¿cómo sería la iglesia? ¿Sería una iglesia fervorosa o sería una iglesia toda apagada? Segunda pregunta. Si todos donaran y todos oraran como usted, ¿estaría sana y facultada la iglesia? ¿O estaría así como que raquítica? Porque ¿a qué nos va a guiar el Espíritu Santo? A una generosidad donde ya no vemos nuestro dinero más que como una herramienta para hacer las cosas de Dios. No le estoy diciendo que haga cosas tontas, pero si Dios nos empieza a hablar acerca del dinero, acerca de nuestro tiempo, si Dios nos está guiando, si todos fueran como ustedes, ¿cómo sería? Cierro con este ejemplo, se lo voy a describir rápido. Esta mujer, Esther Ann Kim, coreana, ella vivía en Corea, vivía cerca de ahí durante la Segunda Guerra Mundial. Mire, los japoneses causaron atrocidades en Corea. Ellos, cuando estuve en Corea, se me ocurrió un día ir a un restaurante coreano. Iba con pastores coreanos y ellos se sentaron así en el piso, porque en el restaurante la mesa era así de alta y se sentaron así en el piso. Y a mí se me ocurrió sentarme así, al estilo japonés. Y el pastor se me queda viendo y me dice, ¿estás sentado al estilo japonés?
Y yo me quedé, yo veía ojos rasgados y se me hizo fácil, ¿no? Me sentí como siempre. Y me dice, nos cuesta trabajo a los coreanos, aún siendo cristianos, perdonar a los japoneses por todas las atrocidades que causaron. Y yo, oh, ya me sentí. Esta mujer que le puse ahí, ay, se me fue. ¿Quién sabe? Se apagó. Is there something wrong with the computer? It suddenly died. Bueno, a ver cómo nos va. El caso es que esta mujer los japoneses estaban queriendo encarcelar a la gente. Y entonces ella decía, me van a encarcelar en cierto tiempo. Y entonces se fue preparando para que la encarcelaran. Entonces iba y comía de los basureros, porque sabía que la iban a meter a la cárcel, porque los japoneses decían, tienes que adorar aquí en estos lugares de adoración japoneses, y si no, si tú sigues creyendo en tu Dios, te vamos a castigar. Pasó el tiempo y en efecto la metieron a la cárcel. Y entonces, estando en la cárcel, ella ya lo sabía. Y entonces decía, Señor, ¿a quién quieres que le hable de tu amor hoy? Entonces, en una ocasión, la guiaron a que le hablara a una mujer china. Y entonces, esta mujer había sido, la habían llamado, la habían metido a la cárcel por haber asesinado, por homicidio. Y finalmente la ejecutaron por lo mismo, pero no antes de que Esther ya le hubiese compartido del amor de Cristo a esta mujer. O sea, Dios le habló a ella y ella fue obediente. Ella se preparó. Le podría hablar más cosas, pero lo que le quiero dar a entender es, ¿está usted esperando algo fuera de lo normal? ¿Que Dios haga algo especial en medio de las cosas? Pongámonos de pie. Vamos a considerar que Dios nos está llamando a ser obedientes. Y vamos a cantar esta última canción. No la va a ver usted acá. Digo, algo nos falló acá. Dice así: tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré en la tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Padre, te damos gracias. Señor, tú nos guías por caminos difíciles, tú nos guías por donde no podemos nosotros estar por nuestras fuerzas. Te pedimos que nos des sabiduría para obedecer lo que viene de ti, pero danos el denuedo, Padre, para que podamos nosotros ser fieles a lo que tú haces. Queremos saber cuándo eres tú el que nos estás llamando, Señor. Queremos saber que tú nos vas a dar el denuedo para actuar y las habilidades para llegar hasta donde tú nos quieres llegar. Señor, y danos la humildad, el consuelo y la paz para que podamos aceptar errores, podamos aceptar como Pablo, Esther, las dificultades que resultan cuando estamos obedeciendo tu voz. Que tengamos paz en medio de la turbación de este mundo, Señor, no porque se acabaron los problemas, sino porque tú estás con nosotros. Queremos hacerlo, Señor, en la fuerza y la sabiduría que tú nos das. En el nombre de Jesús, Dios.